Sí, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Este webinar es el desarrollo de la resiliencia mediante la respuesta a emergencias en los arrecifes de coral. Um, Thank you all for joining us. This is the Building Resilience Through Coral Reef Emergency Response webinar. Este webinar cuenta con traducción simultánea. Por favor, si necesita traducción simultánea, abajo de Zoom hay una cosa que dice interpretación. Ahí puedes seleccionarlo y elegir su idioma preferido, inglés o español. Thank you all for your patience. This webinar counts with simultaneous translation. So if you need translation, at the bottom of your Zoom, there's something labeled interpretation. You click on it. There's Spanish and English channel. Choose the one of your preference. Um, and yeah, thank you all. Next. Algunas reglas básicas de este seminario es que es un espacio de aprendizaje y respeto. Por favor, mantén sus cámaras y micrófonos desactivados durante el webinar. Em, por favor, si no ha hecho todavía, escribe su nombre completo, país y organización en el chat. Por favor, también cualquier pregunta o duda que tengan, le pedimos que sea relacionado a los temas de las presentaciones. Y por favor, que lo trasladan, que lo pongan en el chat y nosotros lo vamos a hacer llegar a los ponentes al final de la sesión. Siguiente. Um, es- Bueno, como ustedes saben, este es un webinar de Marfon. Adentro de Marfon está el programa de cambio climático y adentro de eso está la iniciativa de rescate de arrecifes. Nosotros um, hoy vamos a presentar, pues la iniciativa de rescate de arrecifes tiene como objetivo incrementar la resiliencia del sistema arrecial mesoamericano a través de los servicios ambientales y culturales que provee. Y pues esto lo hacemos mediante sostenibilidad financiera, coordinación con gobiernos, fortalecimiento de capacidades. Y pues tenemos dos enfoques principales. Tenemos restauración continua y respuesta a emergencias. Esto va muy ligado con el objetivo de este webinar, que, que es en la siguiente diapositiva, em, que es fortalecer la sensibilización regional y el intercambio de conocimientos y experiencias de las acciones de respuesta para el rescate de arrecifes de coral ante distintos tipos de emergencias en la región sistema artificial mesoamericano. Ahora les voy a presentar a nuestros ponentes. Tenemos a la doctora Claudia Padilla Sosa, que es consultora independiente de Bacadas del Mar. Ella tiene 35 años de experiencia de trayectoria en ecología y conservación de arrecifes coralinos. Ella es una pionera en el cultivo de corales para la restauración de arrecifes. Ella es un referente en innovación de técnicas para la restauración. Um, Ella es especialista en planificación estratégica para la rehabilitación de arrecifes dañados. Ella tiene experiencia en restauración con enfoques de corto y mediano plazo. Em, Junto con ella, junto con Claudia, Marfon actualizó el protocolo de respuesta para el rescate de arrecifes afectados por huracanes. Entonces, ella nos va a estar hablando hoy un poco sobre este tema y qué se actualizó, cómo se actualizó y las partes importantes, ¿no? Siguiente. El siguiente ponente es la doctora María del Carmen García. Ella es directora general de conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México. Ella tiene más de 30 años de experiencia en conservación marina dentro de la CONAM. Ha sido directora de áreas naturales protegidas como Banco Chichoro, Ixcala, Iztacontoy, Puerto Morelos. Desde 2005, ella ha impulsado restauración de arrecifes tras huracanes y encallamientos, logrando recuperación de más de 70.000 colonias y fragmentos de coral. Ella es autora de más de 30 publicaciones científicas. em, y ella hoy nos va a hablar sobre las acciones de respuesta ante posibles encallamientos de embarcaciones en Puerto Morelos. Igual Marfon ha trabajado con ella a través del Fondo de Emergencia em, para respuestas a través de huracanes. Siguiente. Y nuestro último ponente es el licenciado Irving Leonardo Chávez. Él es el subdirector de la Reserva de la Esfera
de Banco Chinchorro. Él es de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México. Él tiene mucha experiencia en el manejo y conservación de áreas naturales protegidas. Es una especialista de conservación de ecosistemas marinos-costeros. Es promotor de fortalecimiento de acciones comunitarias. Él es un miembro del Comité Coordinador de Brigadas de la Reserva de Biosfera de Banco Chichoro, y también él es un instructor de brigadas de respuesta post-tormenta. Um, Él nos va a hablar sobre las acciones de respuesta ante la enfermedad de pérdida de tejido de coral petro en Banco Chinchorro. Y pues esta actividad también fue financiado con apoyo de Marfon con el Fondo de Emergencia. Entonces, él va a hablar un poco sobre esa experiencia. Si alguien tiene alguna queja, pues aquí está el QR, mecanismo de quejas de Marfon. Em, y igual aquí está nuestro sitio web para que nos busquen. Em, entonces, empezando, le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Padilla para que ella nos pueda dar su presentación. Em, Muchas gracias y bienvenida, Claudia. Pues muchas gracias por la invitación a este webinar y muy contenta de compartir el tema con Mari Carmen y con Irving. Sin duda serán temas muy importantes que tratemos. Y yo les voy a hablar sobre el protocolo de respuesta para el rescate de arrecifes afectados por huracanes, un poquito de historia y en dónde estamos con este protocolo. ¿Por qué un protocolo de atención a emergencias de huracanes? Todos sabemos que los arrecifes son ecosistemas muy importantes y una de las características que nosotros nos beneficiamos es que disipan hasta el 90% de la energía de las olas, protegiendo las costas y las comunidades. Desafortunadamente, cuando un huracán los afecta, existe una alta fragmentación de colonias de coral, se generan escombros y basura en el arrecife e incluso sedimentación que puede afectar a las colonias y a su tejido vivo. Y en estos lugares, en las partes someras, que son las más afectadas, precisamente especies claves como Acropora palmata y Acropora cervicornis son las más vulnerables porque están en estas partes someras y por su morfología ramificada. Entonces, este protocolo es para intervenir en estos casos y tener una oportunidad de rescatar estas colonias afectadas, y lo más importante es entender que una respuesta oportuna y coordinada puede marcar la diferencia entre la pérdida definitiva y la recuperación del arrecife. Por eso nace este protocolo. Nace en el 2018, en donde The Nature Conservancy, en colaboración con el Gobierno de México, desarrollaron el primer protocolo de alerta temprana y respuesta inmediata para Puerto Morelos, en donde se capacitaron los primeros 39 brigadistas. Y inmediatamente al año siguiente se hizo una adecuación de ese protocolo para dejarlo a un nivel general que pudiera ser aplicado en toda la región del SAM, y se hizo otra pequeña capacitación de 17 brigadistas en Isla Mujeres, y con este protocolo se tuvo ya en este periodo de 2020 y 2024 la aplicación de las técnicas en los huracanes Delta, Zeta, Grace y Beryl en Quintana Roo. A partir de esta experiencia es que se detecta la necesidad de incorporar nuevas técnicas y un formato distinto del protocolo, y es que se hace la actualización en 2025, liderado por Marfon, con participación de The Nature Conservancy, la consultoría de Bacaves del Mar y esta iniciativa de rescate de arrecifes, teniendo hasta la fecha más de 220 brigadistas capacitados. ¿Cómo fue este proceso de actualización? Se conformó este equipo multidisciplinario que son los autores del protocolo, en donde Sara García y una servidora como consultoras de Bacaves del Mar, Kalina Cepeda por parte de The Nature Conservancy y Juan Carlos Huitrón por parte de Ancla Marina, que es el instructor de brigadas que ha liderado todos estos cursos. Contamos con el insumo de los 4 países del SAM a través de
lo que nos comentaron tanto sus comités como sus brigadas, tanto en México, Belice, Guatemala y Honduras. Y fue un proceso largo, bien estructurado, en donde tuvimos encuestas, entrevistas a actores claves, varias mesas de discusión, tanto presenciales como virtuales, un taller de validación y después un proceso de socialización del protocolo. Esta validación fue a través de la revisión de los contenidos por parte de Marfon, y la socialización consistió en el evento de lanzamiento del protocolo para el público en donde se presentó y talleres particulares de socialización ya más dirigido a los instructores y a los brigadistas. ¿Cómo está estructurado este protocolo? Son tres bloques principales con estas 5 secciones. El primer bloque incluye la introducción para entender la importancia de los arrecifes, el impacto de los huracanes y el objetivo del protocolo, muy sucinto. Y esta parte B de coordinación, en donde se tiene que atender toda la planeación, la organización y la preparación de la brigada antes de empezar las acciones de respuesta. Después viene este bloque C, que es la parte central del protocolo, en donde se ejecuta la respuesta, que es lo que les voy a explicar un poquito más adelante a detalle, y trae una sección D y F, que son materiales y herramientas de apoyo, estos glosarios, las referencias para tener mayor información y los anexos con formatos de campo para ser utilizados. Entonces, dentro de este bloque C, tenemos 3 etapas para poder ejecutar la respuesta. Esta primera etapa es una etapa de alerta, en donde empieza cuando tenemos el aviso de una posible tormenta o huracán y estamos todos listos para entrar en acción. Si el impacto es en la zona en la que estamos trabajando, entonces pasamos a la etapa 2, esta respuesta inmediata, que es en donde se hacen todas las acciones en campo, y finaliza cuando pasa esta acción inmediata, y entonces entramos en esta etapa 3 con las actividades más de seguimiento y de monitoreo. Vamos a ver un poquito más a detalle cómo se estructuran estas 3 etapas de la respuesta. Y lo primero es que incluimos un mapa de ruta de decisión para orientar un poquito más esta toma de decisiones, y tenemos en 3 bloques lo que es la etapa 1 en naranjita, la etapa 2 en verde, esta etapa 3 en azulito, y tenemos estos triángulos de preguntas para tomar decisiones que te orientan hacia no en un círculo rojo y sí en un círculo verde, para definir la ruta que vas siguiendo, y los recuadros amarillos te indican el proceso en el que tienes que estar trabajando en campo, en amarillo, y en gabinete, en moradito, y los reportes que tienes que ir integrando. Entonces, esto te da una idea, un panorama general de la respuesta. Dentro de esta respuesta, la etapa 2, que es la acción en el agua, es en donde estamos full trabajando en campo, es en donde se hicieron muchos cambios para dar más herramientas de cómo trabajar. Se hizo una modificación a la clasificación de daños con esta tabla que está aquí, que tiene elementos más completos y más definidos para poder evaluar ese daño según el tipo de escombro que hay, los sedimentos que hay, el porcentaje de colonias afectadas, etcétera. Y después viene el proceso de limpiar y remover escombros, que es una de las primeras acciones que se tiene que hacer en caso de que existan en el agua. Y luego viene esta parte 3, recolección y estabilización de corales, que es en donde viene la parte fuerte de la acción de la brigada. Aquí se hicieron muchos esquemas, muchos procedimientos para para ayudar a la ejecución de estas acciones, para identificar, por ejemplo, cómo priorizar los
fragmentos a trabajar en función de su tamaño, de su porcentaje de tejido, de su salud, de su coloración, y se definen incluso distintas técnicas de cómo fijarlas y cuáles elegir en qué momentos para poder hacerlo más eficiente el rescate de los fragmentos que se generaron. Y posteriormente, el marcar y mapear estas intervenciones para poder tener una idea de medir la efectividad de estas acciones. Una recomendación importante es que en cada salida podamos tener una reunión previa para comentar el plan de la salida que se va a ejecutar, la acción propiamente que se hace en el campo y tener una retroalimentación post salida para tener acumulación de las experiencias, y todo esto se va registrando en formatos para registrar las actividades que se van ejecutando y cuáles son los resultados que se van obteniendo. Finalmente, cuando pasa esta acción inmediata, entonces entramos en esta etapa post-respuesta, en donde ya lo que tenemos que hacer es el seguimiento de las acciones que se llevaron a campo para poder evaluar cómo les está yendo a esos corales, poder establecer viveros de coral que nos permita establecer fragmentos pequeños, vincularnos con redes y evaluar la temporada. Los anexos que están en el documento son elementos muy útiles porque ya son formatos que pueden ayudar a la implementación, por ejemplo, del plan de respuesta, del presupuesto, el cómo se incorpora la brigada, inventarios, lista de seguridad, formatos. Ahí es una herramienta muy valiosa. Y para terminar, pues el mensaje. Esta actualización del protocolo se basa en estos 7 años de experiencia para acondicionar mejor la respuesta. La estructura en 3 etapas facilita mucho esta coordinación, entendiendo lo que hay que hacer antes, durante y después. Y muy importante, es una herramienta flexible. Cada brigada la adapta a su capacidad, a los recursos y al contexto local, y viene siendo pues un documento vivo en el que todos estamos participando. Con esto terminaría mi intervención. Les agradezco mucho su asistencia. Muchísimas gracias, Claudia, por esta excelente presentación. Por favor, lo invitamos a alguien si tienen preguntas, lo pongan en el chat y al final lo vamos a ver. Ahora le doy la palabra a María, doctora María del Carmen García Rivas, para que ella nos da su presentación. Gracias, pues antes que nada, un gusto estar aquí, sobre todo porque, pues básicamente me ha tocado estar desde el principio en este proyecto, entonces, y desde la planeación. Entonces veo con mucho orgullo cómo todo se ha desarrollado y vaya, finalmente pues tenemos unas muy buenas respuestas. Bueno, voy a compartir. La experiencia es del equipo, entonces yo soy quien la está compartiendo, pero básicamente las acciones de respuesta ante los encallamientos de embarcaciones que hemos tenido en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. ¿Ya se ve en presentación, Sí, ya se Andrés? ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con esta parte que nos comentaba Andrés sobre el proyecto y Claudia en relación a que este proyecto pues se trata de adaptarse y tener resiliencia ante el cambio climático, y sabemos que va a haber más huracanes y van a haber un aumento de temperatura, y los huracanes pues también se traducen, estas son fotos del huracán Wilma, se traducen en encallamientos, ¿no? Entonces, eso es importante, aunque no necesariamente. Y pues en el caso del Parque Nacional lo hemos hecho. Y antes y un después ya nos decía Claudia la importancia de actuar a tiempo, de manera inmediata, y sobre todo pues con las tecnologías y los elementos. En el caso de las áreas naturales protegidas, nada más para hacer un recordatorio
y sobre todo viendo que hay colegas de México, Belice y Honduras. En México tenemos 232 áreas naturales protegidas, pero de esta la superficie marina es mayor a la terrestre. Y en relación a cuántas áreas naturales protegidas tenemos con arrecife de coral, son 27 áreas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico y en el Caribe, que es nuestro tema de estudio. El caso de Puerto Morelos se encuentra en el norte del estado de Quintana Roo y pues la verdad es que ha sido un sitio muy importante porque ahí tenemos el IMIPAS, tenemos la UNAM, tenemos investigadores, tenemos prestadores de servicio, tenemos los manejadores y los pescadores. Entonces, pues esto permitió que en el 2018, como ya mencionaba Claudia, se capacitaron a brigadistas en el parque con TNC y posteriormente pues toda esta mejora en todos los protocolos ha sido acompañada de diferentes organizaciones de la sociedad civil y liderada por Marfon. Esto nos indicaba Claudia, se trata de hacer destrezas, conocimientos técnicos, sobre todo pues buzos ya avanzados que puedan tener esta capacidad. Y también hablo que aquí la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, esta COTI, nos ha acompañado para mejorar y optimizar todos estos procedimientos y sobre todo con seguridad. Esta es la primera generación de brigadistas allá en Puerto Morelos con el primer protocolo. Y tenemos entonces una misión que son personas e instituciones con identidad comprometidas, con una gran calidad moral, que están en capacitación continua para asistir al arrecife como primeros respondientes, como primeros auxilios y sobre todo trabajar en equipo y también con resultados compartidos y con reglas de seguridad y sobre todo adaptarse. Entonces, pues ya tenemos una estructura, tenemos estas habilidades que se desarrollan constantemente y sobre todo pues que se encuentren en condición física óptima nuestros brigadistas, porque finalmente pues somos quienes damos la atención. Yo soy brigadista, desgraciadamente ahorita estoy en la Ciudad de México, pero bueno. Y el 2019 como brigadistas nos estrenamos con el daño de un barco, el cual vertió el ancla, tiró el ancla justo en una zona arrecifal y desgraciadamente pues la cadena también dañó los arrecifes. Previamente, ya desde el 2000 hemos tenido algunos, desde el 96 en la región, en México, en el Caribe, tuvimos encallamientos muy importantes y desde entonces nos hemos dado la tarea de hacer los manuales de arrecifes o protocolos de diferentes entidades y es conocer estos procedimientos. En relación a diferencias entre huracán y un encallamiento, es que finalmente el encallamiento hay un responsable, una persona física moral, y quien tiene la atribución es la Secretaría de Marina a través de la de la Capitanía de Puerto, antes era Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y también si hubiese un derrame de hidrocarburos, que es lo que más inmediato y lo más difícil de estimar porque se dispersa muy fácil, entonces es coordinarnos porque las tres instancias y junto con la CONAM, si es en un área natural protegida, tenemos que definir el acta. Además, si hay daño en el arrecife, está especificado en el Código Penal como un delito, entonces pues también tiene que estar la Fiscalía de la República. Antes que nada, pues ya conocer los procedimientos, pero lo más importante es que hay algunos organismos que están en riesgo, entonces tenemos que atender de manera inmediata, pero con todo grabado. Esto es, y con previo acuerdo con la fiscalía para no mover las pruebas sin que ellos tengan conocimientos, pero al final es como si encontramos a alguien abajo de un coche, pues lo tenemos que dar estas primeras atenciones. Algo que es importantísimo hacer los mapas, evaluar una evaluación rápida en el área dañada para conocer las especies y las superficies y de ahí pues empezar a hacer todas los procesos administrativos y penales que nos van a servir para la restauración en el sentido de pues que va a haber el pago de una multa de cualquier manera. Las evidencias son importantísimas, siempre pues quedan en los encallamientos de los barcos algo de pintura del casco, algunos objetos del barco que se rompieron, entonces pues todo eso llevarlo lo más pronto posible y más si es un huracán, pues el agua seguramente todavía va a estar
va a haber algún oleaje de fondo. Importante es el dañar lo menos posible en el momento de quitar el barco o de rescatar el barco. Entonces, pues para eso sirven los diferentes equipamientos que tenemos como brigadistas, como son las boyas de elevación. Todo pues bajo el plan y coordinación. Entonces, pues ya después de que pudimos rescatar lo rescatable y tenemos un poco de más de tiempo, ya se realizan las acciones primarias y secundarias, ya conforme el protocolo que nos mencionó Claudia, porque básicamente pues es lo que vamos a actuar. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías de cómo los brigadistas de Morelos, no precisamente en encallamientos, pero actúan. Ya sabemos que hay que cementar, apuntalar y marcar, que es muy importante, lo que nos decía Claudia, para no perder pues esos registros. Y el monitoreo es básico, sí, en los años de la brigada, desde el 2018 al 2025, que salí de ahí y ahorita lo siguen haciendo, pues el monitoreo es importantísimo porque muchas veces las acciones se realizan y no se les da continuidad. Sabemos que hay veces que pues el financiamiento es difícil. Los brigadistas de Puerto Morelos, después de ese encallamiento del 2019 del buque Huasteco, el cual pues hicimos ahí una reunión con la Secretaría de Marina, al ser una embarcación de la Secretaría de Marina, hay un procedimiento penal que se puede hacer, que es el arreglo entre las partes. Entonces nos financió en parte toda la parte de restauración primaria y secundaria que se pudo hacer. Pero en el 2022 encontramos un árbol que vino después de una tormenta en el Caribe, y ese dañó la barrera arrecifal, y ahí con los brigadistas, la lancha del parque y de otro prestador, lo logramos sacar. Igualmente se estabilizaron las colonias desprendidas, algunas pues desgraciadamente se hicieron pedazos. Y es más difícil el movimiento, bueno, no, más bien el rescate de un barco o de un tronco es muy difícil, pero en este caso pues no había responsable, no había quien pagara la maniobra, no teníamos equipamiento, se usaron algunos bidones, como les digo, por las embarcaciones, ¿no? Además, si lo dejábamos, el riesgo de que volviera a dañar el arrecife. Entonces, pues ahí está, y lo tenemos en Puerto Morelos, enfrente de la secundaria, en la zona arenosa, para quien lo quiera ir a visitar. Y en el 2024 estas brigadas se activaron conforme el protocolo, que es muy importante esta activación cada año y saber qué va a hacer cada quien, cuál es su función, para que en caso de que haya cualquier tipo de contingencia, ya sea un barco, un huracán, los brigadistas vayan lo antes posible y rescatar lo más que se pueda. Tuvimos en el 2024, nos llovió sobre mojado. Primero tuvimos un huracán categoría 2, el Beryl, el 5 de julio, luego un huracán categoría 4, el Ellen, que llegó no directamente, pero sí con algunas afectaciones. Y cuando estábamos haciendo el monitoreo del Beryl, de los efectos del Beryl, detectamos un encallamiento de una embarcación que ya no estaba en la unidad Arrecife Limones, y el 4 una tormenta tropical Sara el 24 de septiembre. Entonces, pues estas son las consecuencias. Nos tiraron los viveros de otras acciones secundarias que habíamos tenido, afectaciones en la barrera arrecifal y en diferentes sitios, tanto en Limones como en Jardines. ¿Cómo detectamos el encallamiento aquí? Pues se ve muy claro el camino que deja el barco, donde pues prácticamente destruyó todo el arrecife, le deja la matriz calcárea blanca totalmente, y entonces pues eso no es el daño de un huracán, sino el daño de un objeto que pasó arrastrando y destrozando estas barreras, estos corales ramificados o inclusive gorgonias desprendidas.
Entonces lo detectamos. Aquí pues pueden ver las evidencias, del lado izquierdo la fotografía, algunos artículos del barco que también pues se juntaron. Nunca dimos con ellos, les comento. Y bueno, pues las fotografías son muy importantes. Simultáneamente al que hacíamos los manejadores del área y algunos brigadistas, el levantamiento de todas estas partes del barco, la doctora Claudia Padilla hizo una estimación del daño rápida, la cual pues se puede ver esta tablita donde se verificó que del nivel daño cero hasta el daño 5 y la superficie que se impactó. Entonces, pues posteriormente ya se hicieron las labores primarias y secundarias y el monitoreo se ha continuado con con las marcas y se ha llevado, pues espaciadamente hicimos diferentes periodos para ver cuál era el más efectivo. Se marcaron se estabilizaron en un sitio donde ya estaba los corales muertos, una parte de la barrera muerta, y entonces pues ahí se estabilizaron, se marcaron y se han estado monitoreando. Importantísimo el financiamiento, hice esta tablita para esta presentación porque finalmente pues los manejadores tenemos un sueldo, estamos ahí, somos los guardaparques, algunos académicos que son brigadistas pues también, pero desgraciadamente la gente de la sociedad civil, los prestadores de servicios, los guías de buceo, los estudiantes no tienen, entonces es importantísimo tener los diferentes fondos. Esto es financiamiento en dólares y del 2020 al 2024 se ha tenido un total de estos financiamientos externos, tanto por donaciones, el seguro de Marfond, perdón, acciones de emergencia de Marfond, así como Positive Legacy. No se contó lo que han puesto las instituciones porque fue muy difícil y la parte de subsidios, los procodes que se han generado para esta área natural protegida. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de éxito de estas brigadas? Si bien ya hablamos de que es importantísimo seguir los procedimientos y los protocolos que ya se han optimizado, como nos dijo Claudia Padilla, pues es importantísimo la organización y el liderazgo de un grupo de personas, una persona que esté llevando las brigadas, y es importantísimo. Capacitación y conocimientos día a día. Esta capacitación nos ayuda a mejorar todas las técnicas y conocer el entorno. Una comunicación eficaz, sobre todo pues cuando estamos ya en la actuación debajo del agua. Importantísimo el capitán, las lanchas, las personas que están debajo del agua. El aplauso del público siempre nos acompaña y nos da mucha esperanza. Y por otro lado, pues nos llevan las tortas o nos hacen camisetas. Entonces, finalmente colaboran desde tierra, que es muy importante todo este reconocimiento. Tener recursos adecuados, materiales, gestión, equipo para seguridad de los brigadistas, una muy buena planificación, los planes de acción, simulacros para poder llevar a hacerlo y evaluación y mejora continua. Siempre hay cosas que se pueden mejorar y eso es muy importante. El apoyo institucional, las alianzas con los prestadores de servicio, el gobierno del estado, pues diferentes instituciones que participan son importantes y también difundir todo este trabajo. Nosotros salimos en el New York Times con Paola Rojas un par de veces, entonces pues eso nos ayuda. Entonces, ante el escenario del cambio climático, las medidas de adaptación de los brigadistas del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos han demostrado atender diferentes contingencias. La capacitación permanente de los brigadistas permite mejores respuestas. Una estructura flexible, sabemos que muchos días se cambian, ya no viven en el sitio, entonces incorporar a estudiantes que ya cambian, pues es importante. El financiamiento es definitivo. El trabajo demuestra que la intervención humana oportuna puede mitigar parcialmente estos impactos del cambio climático y se requiere la supervisión y el monitoreo, no olvidarlo, para tomar mejores decisiones, que esto se llama manejo adaptativo. Entonces, pues por mi parte y las brigadas de los guardianes del arrecife que han trabajado,
constantemente y siguen, es esto lo que nos ha atendido de encallamientos. Y la verdad sí puedo decir que hubo una diferencia porque pues desde que estuve en Escalac yo creo que ya he atendido como unos 25 encallamientos y tener brigadistas capacitados hace la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen, por esa presentación. Si alguien tiene pregunta para María del Carmen, por favor, ponlo en el chat. Ahora vamos a ir a nuestro siguiente ponente, que es el licenciado Irving Chávez, y él nos va a dar un poquito sobre, pues, que él nos... ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Marfron por la invitación. Creo que estos espacios son bien importantes para intercambiar experiencias, conocimientos. Y veo que el orden en el que estamos presentando, pues guarda cierta coherencia, ¿no? Primero desde el protocolo para las brigadas, que nos marca el cómo se coordinan, cómo funcionan estas brigadas. Después las acciones que se hacen en un entorno que entra dentro del seguro paramétrico para atención a arrecifes después de un huracán. Y bueno, lo que me toca a mí o lo que voy a presentar ahora es cómo abordar el tema del fondo de emergencias, ¿no? De la iniciativa de rescates de arrecifes de Marfon y cómo en el caso de Banco Chinchorro lo implementamos. Bueno, mi nombre es Irving Chávez, ya lo comentaba Andrés, soy subdirector de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. Y en Chinchorro tuvimos una experiencia en años anteriores que justo se complementa con todo esto que se ha venido comentando. Eh, Nos tocó abordar la enfermedad del síndrome blanco de una manera muy distinta. Para los que no saben o no lo conocen, no conocen en qué consistió esta o consiste esta enfermedad, es una pérdida del tejido vivo en los corales que se da de una manera muy agresiva. eh, en la mayor cantidad de veces es de manera letal y se manifestaba como unos parches blancos de tejido necrótico en donde perdían este tejido y pues quedaba el esqueleto expuesto. Esta enfermedad se detectó en 2014 en Florida y de manera rápida se fue propagando a lo largo de esta zona y bueno, aquí cabe mencionar, y siempre es hacer ese paréntesis, y más que nada para los que estamos en México, porque acá se manejó la enfermedad como síndrome blanco y generó mucha confusión entre si era lo mismo que blanqueamiento. Entonces aquí tengo dos imágenes que muestran una colonia con blanqueamiento, que es la del lado izquierdo, en la que esto obedece a un estrés dado por el incremento de la temperatura por un periodo prolongado y que puede hacer que este evento de estrés pues, libere las sustantelas que les da este color a los corales, pero que no quiere decir que están muertos, simplemente sí, mantienen el tejido vivo, pero no con estas sustantelas o microalgas que les dan el color. Y por el otro lado, el síndrome blanco, que en inglés sí tiene un nombre más adecuado, ese sí ya presenta o expone el esqueleto, ¿no? Es como, por ejemplo, en un lado en el blanqueamiento, es como, por ejemplo, si lo traducimos o lo pasamos al ámbito humano, es cuando pues, nos ponemos pálidos tal vez por un mareo o un evento así que nos da estrés, pero nos recuperamos. Y en el otro es un caso extremo, como una lepra que ya deja expuesto el hueso, ¿no? Algo similar. Entonces, para darnos una idea y diferenciar desde el inicio estos dos padecimientos. Bueno, aquí tenemos la progresión, qué tan rápido era el síndrome blanco en afectar una colonia. Aquí vemos un seguimiento que dio el doctor Lorenzo Álvarez Filip de la UNAM, en el que en 2018, en 3 de julio de 2018, identificó una colonia de coral cerebro, la cual a lo largo de 56 días vimos un avance muy acelerado, ¿no? En en los primeros 10 días ya veíamos que había perdido casi el 50% del tejido vivo, a los 8 días después ya alcanzaba un 80% y a los 38 días ya era una colonia que estaba totalmente muerta y bueno, ya después una cobertura total de microalgas, ¿no?
Se dice que afectó a más de 35 especies en 25 países del Caribe y algunos afirman que esta enfermedad no tiene precedentes por su impacto ecológico y la consideran como probablemente la más letal de la historia en los arrecifes de coral. Eh, Dentro del nivel de afectación se identificó que sí había especies más susceptibles que otras, ¿no? Y entre las más susceptibles tenemos estas, no sé, algunos las conocen muy bien por su nombre científico, pero algunos por nombre común. Entre ellas vemos el coral pilar, que es la Dendrochira cylindrus, la Dicocoenia stockesi, la Osmilia fasciata, que es este coral flor, y la meandrina meandrites, ¿no? Que vemos en la parte superior derecha. Entonces, estas cuatro Cero, especies, vamos a recordarlas un poquito más dos. adelante, el por qué las marco. Y bueno, el seguimiento en la zona del SAM, a partir desde México pasando por Belice, Guatemala, Honduras, vemos que de 2018 a 2022 empezó a afectar en diferente medida los arrecifes, ¿no? Aquí vemos cómo en 2018 ya había llegado hasta Xcalac, 2019 ya pasó a Belice, 2021 seguía afectando zonas de Belice y Honduras en 2022. Y aquí hay una zona en particular que llamó mucho la atención, Banco Chinchorro, la reserva de la biosfera Banco Chinchorro, hasta 2022 se había definido como libre de esta enfermedad. Eh, Cabe mencionar que en 2018 se detecta en Puerto Morelos y de ahí empieza a propagarse o se empiezan a registrar más casos. Entonces, en 2022, para el informe de Healthy Reefs por Healthy People, se identifica que Banco Chinchorro se mantiene libre. Y bueno, Banco Chinchorro es una reserva de la biosfera que se decretó el 19 de julio de 1996. Tiene una superficie aproximada de 144.000 hectáreas. Es considerada como un humedal de importancia internacional ante la Convención Ramsar y también es un sitio MAP de la UNESCO, un sitio del hombre y la biosfera. Está ubicado en la zona sur de Quintana Roo, ya casi llegando a Belice y contigua al Parque Nacional Arrecifes de Xcalac. Y bueno, en 2021, aquí vamos a ir como en manera progresiva, cómo se fueron dando algunos eventos que encajan con lo que ya hemos platicado en las presentaciones anteriores. En 2021 tenemos la oportunidad de capacitar a la primera generación de brigadistas para el Parque Nacional Arrecifes de Xcalac y la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, el cual es proporcionado por TNC y Marfon. Y bueno, en 2023, el 12 de abril de 2023, o sea, después del informe de 2022 de Healthy Reefs, recibimos un primer reporte en el cual una organización con la que trabajamos de manera muy cercana, que es COBI, nos hace un reporte que ellos a su vez recibieron por un turista en el cual habían fotografiado colonias de algunos corales en Banco Chinchorro que parecía ser la enfermedad de síndrome blanco. Entonces esto detona que empecemos con las primeras medidas. Primero avisar de manera oficial a toda la comunidad, todos los que tenían relación o tienen relación con la reserva, desde investigadores, pescadores, prestadores de servicios turísticos, para reforzar las medidas de desinfección de equipos, ¿no? Era algo que ya teníamos un plan de desinfección de equipos desde que se generó la estrategia de atención al síndrome blanco en el Caribe mexicano. Y bueno, el 19 de abril, o sea, 7 días después, se hace una primera prospección para hacer la confirmación de la presencia de la enfermedad y en esa primera acción, pues también convocamos especialistas de diferentes instituciones, entre ellos en IMIPAS y estuvo la doctora Claudia Padilla, de la UNAM estuvo Lorenzo Álvarez Filip, de Healthy Reefs estuvo Melina Soto. Y bueno, desde ahí empezamos a revisar qué era lo que se podía hacer en Banco Chinchorro y también tomando en cuenta zonas prioritarias. También tuvimos un monitoreo el 24 de abril de 2023 ya con especialistas en el tema y de ahí empezamos a definir sitios prioritarios, zonas de alto valor por la presencia de especies altamente vulnerables a la enfermedad.
Y bueno, ahí es donde identificamos una zona en particular, en la zona un poco más al norte, Banco Chinchorro, en la que en un espacio muy reducido encontrábamos una gran cantidad de colonias de Dendrogira cylindrus, de coral pilar, que era de las que ya había mencionado anteriormente y que sabíamos que al ser una especie que no tenía una abundancia comparable con otras, era muy baja su abundancia, pero también muy alta su importancia, pues entonces fuimos haciendo este ejercicio de priorización sobre dónde íbamos a enfocar nuestros esfuerzos. Es así que el 5 de mayo presentamos una primer propuesta al Fondo de Emergencias de Marfon y pues al ser nosotros una entidad gubernamental que no podemos recibir recursos de manera directa, lo hacemos a través de un tercero, que en este caso fue la Organización de Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, mejor conocida como ENDESU. El 13 de junio se autoriza esta propuesta y nos apoyan con cerca de $24,000. Y eso sí, tuvimos que esperar a que las condiciones fueran adecuadas para empezar a implementar estas acciones que propusimos hasta que fue hasta julio de 2023, es decir, mayo, junio, julio, casi 4 meses después es que se inician las acciones. En noviembre, para los que ya están un poquito familiarizados con el fondo de emergencia, sí tiene un periodo, si no mal recuerdo, son 60 días, entonces hubo una extensión para pues poder hacerlo lo más posible. 2023 entregamos un primer informe final, ya después se nos da una extensión para continuar con las acciones con un recurso no ejercido y entonces concluimos totalmente con las acciones de fondo de emergencia en abril de 2024. ¿Y en qué consistió este proyecto de rescate? Bueno, el objetivo que definimos fue implementar acciones de atención inmediata para el monitoreo, localización, marcaje, rescate y aislamiento de estas colonias de coral altamente susceptibles, en las cuales incluimos Dendrogira cylindrus, Meandrina meandrites principalmente, a través de la adecuación de viveros submarinos. Para ello, pues sí tuvimos que hacer de manera inmediata una revisión de todas estas técnicas, metodologías, y encontramos que en algunos sitios proponían que los sitios aislados que con características en los que son predominantemente arenales o fondos duros, alejados de zonas como arrecifales, pueden presentar son tasas de infección menores, o funcionan como este aislamiento y que en Dendrogira cylindrus este crecimiento que es más lento, eh, pues sí se da, sí es viable mantenerlos en este tipo de estructuras. Entonces, de esta manera es que formulamos o propusimos a Marfon el cómo hacer el rescate. En un principio sí se veía complicado porque pues no estaba bien definido si era un elemento que fuera que pudiera acceder a los fondos al fondo de emergencia por ser como algo que era difícil de medir. Entonces, ahí se pudo justificar el cómo se iba a hacer el rescate, cuántas sobre cierto número de colonias. Entonces ya era un proyecto que era medible y evaluable, ¿no? En las diferentes etapas del proyecto, como ya lo mencionaba, hicimos este primer reconocimiento de evaluación de los sitios relevantes, en la cual identificamos y marcamos colonias que eran susceptibles a este rescate. Identificamos los sitios para el establecimiento de los viveros para el aislamiento de las colonias de coral, en el cual el análisis de la calidad del agua nos ayudó muchísimo a entender hasta el comportamiento de cómo se propagó la enfermedad y por qué esta zona al norte fue de las últimas en verse afectadas, y todo obedecía a las corrientes, no era tanto por la interacción humana-ecosistema, sino más bien por cómo se comporta la corriente en esta zona. Eh, el establecimiento posterior de viveros in situ para el traslado y seguimiento de las colonias rescatadas, y desde ese momento hasta el día de hoy sí mantenemos un monitoreo y mantenimiento de estos viveros. Dentro de los principales aprendizajes que tuvimos en este proyecto fue algo bien importante, ¿no? La elaboración previa de los planes de acción ante contingencias, porque recordemos que una cosa es el plan de acción de respuesta a arrecifes post tormenta, que es el que nos va a guiar
y vamos a particularizar o diseñarlo de acuerdo a las condiciones, situación geográfica, social, económica de donde nos ubiquemos. Que en el caso, por ejemplo, de Banco Chinchorro es muy diferente estas dinámicas sociales y económicas a diferencia de las de la zona norte de Quintana Roo, como por el desarrollo turístico que hay, la cantidad de gente, de especialistas, es muy diferente de cómo se abordan estas problemáticas. Es por eso que es importante tener estos planes de acción. Y bueno, este es el de atención a arrecifes post-tormenta, pero también los planes de acción para contingencias, para los que vamos a usar para acceder a los fondos de emergencia de Marfrim, ¿no? Que son dos Hola, cosas Irving. bien Disculpa, distintas y que Claudia Ruiz en cada capacitación nos deja bien claro. Otra disculpa, cosa que Irving. aprendimos, Eh, Solo para avisarte si ya estamos un poquito sobre el tiempo, no sé si podrías terminar sí, como un minuto más sí, para ya que podamos estoy. contestar. Ok, concluyo. Otra cosa importante para los que tienen brigadas es siempre apostarle a incrementar la cantidad de aliados e incrementar la capacidad de respuesta de brigadistas, porque nunca sabemos qué tan grande va a ser este impacto y entre más manos, a veces cuando estamos en contrarreloj, pues sí, eso hace la diferencia, ¿no? Los diferentes retos es diversificar actores, tener un plan de fortalecimiento de capacidades de nuestros brigadistas eh, y planes de respuesta que integren diferentes escenarios en los que el fondo de emergencia pueda apoyar. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, actualmente tenemos un proyecto que afortunadamente nos está apoyando para estos retos que nos enfrentamos. Entonces, este nos va a ayudar a fortalecer capacidades en diferentes ámbitos, entre ellos en mejorar nuestros planes de acción, el incrementar la capacidad de respuesta y bueno, también mejorar todos estos programas o procesos de evaluación de la calidad del agua, que es un elemento bien importante, y del seguimiento y monitoreo de los ecosistemas marino-costeros. Eh, Esta intervención que tuvimos en Dendrochira cylindrus, que al día de hoy, pues después de casi 3 años de haberlo realizado, pues tenemos todavía la esperanza de que estas colonias rescatadas, pues en algún momento retornen al ecosistema y puedan seguirse propagando y creciendo. Y finalmente dar agradecimientos a los brigadistas de la reserva, a compañeros guardaparques de varias áreas naturales protegidas que nos apoyaron, a la iniciativa de rescates de arrecifes, al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza que apoya de manera importante esta área natural protegida. Y bueno, hubo muchos que nos estuvieron apoyando en todo este seguimiento y en desarrollo e implementación del proyecto. Y bueno, pues muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas. Gracias, André. Muchas gracias, Irving, por su presentación. Fue muy interesante y muy buena. Um, ya vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. Em, Ahorita yo lo voy a ir leyendo y direccionando a las preguntas. La primera pregunta es para usted, Claudia. La pregunta es, ¿tú crees que el igual a protocolos de atención a hidrocarburos? Um, yo considero que sí, pero ¿hay algo que tú agregarías? Hmm, ¿tú Sí, crees? ¿lo voy a contestar o...? Sí, sí, usted lo contesta, usted lo Eh, contesta. Definitivamente, yo creo que nos estamos tardando en iniciar este tipo de acciones que lo hemos comentado eventualmente en algunos momentos. Por ejemplo, cuando pasó el derrame de hidrocarburos en Veracruz, dijimos, pues, ¿por qué no hay incluso unas brigadas que ayuden a implementar algún protocolo que sirva para minimizar los daños que puedan ejecutarse? Y cuando nos enfrentamos a a una situación diferente, parece que es una situación nueva. Siempre estamos, ay, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Cuando ya ha pasado en repetidas ocasiones, ya hay una experiencia que podríamos empezar a recapitular de por ahí. Recientemente tuvimos, por ejemplo, la afectación de unas colonias en los viveros de Isla Contoy. Actuamos de inmediato como nos dio a entender la idea, las posibilidades en ese momento,
y logramos rescatar que se siguiera expandiendo la afectación al resto del vivero. Entonces, sí hay un efecto de aminorar estos daños cuando haces alguna intervención. Y sobre todo, ¿qué hacer para poder evaluar las causas, que muchas veces es lo que no sabemos? Por ejemplo, tomar oportunamente muestras de agua, tomar oportunamente muestras de tejido dañado y saber a dónde llevarlas para procesarlas y que nos dé información que puede servir. Y tener la prevención, tener lo más que se pueda del conocimiento de la temperatura del sitio, de la calidad del agua, etcétera. Entonces, es un definitivo sí. Yo creo que estaría muy bien empezar a implementar algún ejercicio para poder hacer estos planes de acción. Muchas gracias, Claudia, por contestar esa pregunta. Y yo sé que hemos llegado al tiempo límite, pero agradecemos a todas las personas asistentes, pero tomaremos 5 minutos más adicionales para contestar las preguntas en el chat. Entonces, pues sí, les invitamos a quedarse si pueden, y si no, pues muchas gracias por acompañarnos. La siguiente pregunta um, es, ¿quieren saber qué consideraciones fueron tomadas en cuenta cuando hicieron las actualizaciones a los entrenamientos de brigadas y el nuevo protocolo? Um, yo creo que esto va a ser una pregunta para dos personas. Creo que Claudia, usted puede contestarla. Claudia Padilla puede contestar la de qué consideraciones fueron tomadas para actualizar el protocolo. Y Claudia Ruiz, no sé si quieres contestar qué consideraciones fueron consideradas para la actualización de los cursos de brigadas. Sí, yo muy rápido, sí se tomó en cuenta la experiencia de distintas brigadas a partir de encuestas y a partir de ahí fue que empezamos a identificar cuáles cosas necesitaban cambios y haciendo preguntas muy particulares sobre qué parte del protocolo te parece que no es muy claro o qué te gustaría tener incluido y a partir de estas primeras opiniones de las encuestas, se fueron generando los diferentes insumos que terminaron en el protocolo. Fue un trabajo bien largo, de mucha revisión y de estar afinando los distintos insumos. Muchas gracias, Claudia. Pues es básicamente lo mismo, es decir, sí se identificaron durante los entrenamientos que habían algunos asuntos, algunas prácticas o temas que necesitaban ser actualizados, ¿verdad? Dentro de los entrenamientos. Que, pues, con base en lecciones aprendidas con base a oportunidades de mejora, identificamos que había que actualizar el método de entrenamiento y el contenido de los cursos. Y definitivamente para eso era necesario también actualizar el protocolo. Entonces todo está vinculado, ¿sí? Actualizando el protocolo se actualizan los entrenamientos. Eso es básicamente en resumen. Gracias. Gracias, Claudia. La siguiente pregunta es que si vamos a compartir las presentaciones. Y sí, sí vamos a compartir las presentaciones. Justo vamos a subirlo en nuestra página web el siguiente semana, las presentaciones y la grabación. Creo que en el chat ya pusieron el link, entonces ustedes están bienvenidos para visitarlo. También hubo otra pregunta de Melina que dice, gracias por toda la información, felicidades por el nuevo protocolo, cómo se actualizan o actualizaron las capacidades de brigadas para integrarlo. Y creo que esta pregunta ya lo contestó Claudia Ruiz, entonces sí, no sé si creo que esas son todas las preguntas. Um, no, hay una más. Aquí, una dice, Claudia, ¿tú podrías ayudar a liderar, coordinar dicha actualización del protocolo para hidrocarburos? Yo participo y apoyo, pero creo que los que tienen mayor conocimiento de cómo se hace y de cuáles son los alcances que puede haber son precisamente los compañeros de la CONAM en el sistema recifal veracruzano. Ok, muchas Pero gracias. participa Em, totalmente.
Y tenemos una última pregunta de Facebook, que esto es para Irving. Dice, ¿qué parámetros y mediante qué técnicas se midieron para evaluar la calidad de agua en Baco Chinchorro? ¿Y cómo esta información fue utilizada para diseñar la intervención para mitigar los efectos de síndrome de Blanco? Sí, fueron evaluados varios parámetros, entre ellos nitratos, nitritos, coliformes fecales y coliformes totales. Unos sí implican hacer un análisis más específico en el cual los llevas al laboratorio y te dan resultados. Y la metodología que usamos, o más bien cómo lo implementamos, es de diferentes sitios a lo largo o alrededor de Banco Chinchorro. eh, Tomamos esas muestras y en los resultados sí nos dimos cuenta que la zona donde estaba siendo menos afectada, pues justo estos niveles eran más bajos. Entonces esto, aunque sí nos representó que el sitio era más lejano, más profundo y demás, pues esta información complementó mucho a la toma de la decisión del establecimiento de los viveros. Y bueno, fue de esa manera en la que se hizo. Muchas gracias, Irving. Y veo que María del Carmen quiere mencionar algo Sí, un también. comentario nada más, Irving. Sí, para el caso de México, quien está atendiendo, quien tiene la injerencia para los derrames de hidrocarburos es la Secretaría de Marina y hacemos con ellos, los manejadores y de diferentes instancias, simulacros cada año, pero podríamos, yo creo que platicar con ellos para preparar brigadistas de la sociedad en común, pero básicamente es de la Secretaría de Marina y bueno, pues sería un gusto participar con ellos. Por parte de esta dirección, yo podría preguntar si es pertinente, porque acuérdense, pues en México es una secretaria que ya lleva líneas, pero yo creo que con pues, se puede hacer de manera colaborativa a través de la CONAM con mucho gusto, porque estamos invitados en estos protocolos. Gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Em, bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros ponentes por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos los que asistieron, los que preguntaron. Le agradecemos mucho su tiempo y atención. Y esto finaliza nuestro webinar. Entonces, muchas gracias y que tengan un bonito día.